Hola a todos, bienvenidos a la clase número 5 del curso de Python. En esta ocasión vamos a revisar lo que es los condicionales. Vamos a mirar cómo funciona un condicional a la hora de programar. Vamos a mirar los estados que tiene luego de evaluar una expresión. Como ya conocemos, son los estados verdadero o falso. En sí vamos a ver las estructuras de cómo es el flujo de ejecución del código en las expresiones de estos condicionales. Para empezar a programar con estos condicionales vamos a usar Visual Studio Code, que en este caso estoy cambiando de entorno de desarrollo, ya que he estado investigando un poco acerca de cuáles son los mejores editores de código y la verdad he visto la integración que tiene Python con Visual Studio Code y me ha parecido bastante buena. Quiero darle una oportunidad y en este caso voy a probar todo esto. Si desean seguir con el curso y tienen instalado Python con NetBeans, no hay problema, ya que funciona prácticamente de la misma manera. Visual Studio Code nos permite programar de una manera más limpia, podríamos decir, ya que tiene algunas herramientas que nos permite formatear el código, nos permite hacer depuración y ayuda bastante la herramienta del autocompletado que tiene Visual Studio Code en integración con Python. Para la instalación es bastante sencilla, vamos a ir al navegador, vamos a encontrar Visual Studio Code y simplemente lo vamos a instalar. Simplemente luego de que tenemos completamente instalado el Visual Studio Code, vamos a venir aquí a la parte donde nos marca las extensiones y vamos a escribir Python. Podemos ver que aquí nos va a marcar las extensiones de las cuales están relacionadas con lo que acabamos de escribir. Visual Studio Code tiene muchas herramientas, ya que pueden incluirse con muchos lenguajes de programación y tiene varias herramientas que ayudan a su desarrollo. Simplemente nosotros vamos a instalar esta, que es un plugin en el cual nos va a ayudar a la integración de la ejecución de Python en este editor de código. Simplemente lo vamos a instalar, nos va a salir algún mensaje de que se va a reiniciar el editor y ya estaremos listos para empezar a programar con Python en Visual Studio Code. Y bueno, para comenzar vamos ya a crear un archivo. Vamos a crear un archivo que se llama conditionales.if con la extensión correspondiente a Python, que es PY. Y simplemente vamos a dar un enter para que nos cree el archivo y estaremos listos para empezar a programar. Vamos a explicar cómo funciona el flujo de un programa a la hora de un condicional if. Primero vamos a ver la estructura. En este caso primero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a declarar una variable que se va a llamar num y vamos a poner que tiene un valor de 5. Y luego de esto vamos a escribir la condición que le vamos a preguntar si num es mayor a 0. Nos va a decir que es un número positivo. Vamos a ejecutar este trozo de código para explicar cómo funciona esta estructura, este condicional if. Podemos ver que nos imprime en la consola es un número positivo, que es el mensaje que está aquí. Ya, ahora la estructura de esto es, escribimos la palabra reservada if. Esta parte de aquí es donde va a ir la expresión que se va a evaluar. Simplemente puede tomar dos valores. Puede tomar un valor verdadero o un valor falso. En este caso tenemos aquí que la variable es igual a 5 y le estamos preguntando si esta variable que tiene un valor de 5 es mayor a 0. En ese caso nos va a imprimir el mensaje que tenemos aquí. Si escribimos esta instrucción a la misma altura del if, podemos ver que nos va a dar un error
ya que como sabemos en Python, esto se maneja diferente en otros lenguajes. Aquí para agrupar el código usamos lo que es la indentación. Esta línea tiene que estar con indentación respecto a la sentencia if para que el intérprete de Python le reconozca que esto es lo que está dentro de la condición. Es decir, que luego de que la condición se evalúe, en caso de ser verdadera, se va a ejecutar este trozo de código. Podemos ver también que si ponemos un mensaje aquí, podemos ver un mensaje que dice esto se va a ejecutar siempre. Lo que va a hacer este mensaje es decir que después de que termine la instrucción, en caso de que haya sido verdadero o haya sido falso, no va a interferir con la ejecución de la siguiente línea de código. Vamos a comprobarlo. Podemos ver que aquí nos dice que se ha ejecutado la línea que dice esto se va a ejecutar siempre. Podemos cambiar el valor de la variable, podemos darle un valor negativo y vemos que esta línea de aquí ya no se ejecutó porque el flujo del programa simplemente llegó a evaluar la expresión y menos 5 no es mayor a 0, en ese caso es falso y luego como es falso simplemente no entra a ejecutar esta sección de código de aquí. Ahora vamos a mirar esto como un ejemplo de un diagrama de flujo. Un flujograma también se le conoce en algunos libros y algunos programadores ocupan esta expresión. Podemos ver aquí que esto es la expresión que se va a evaluar y nos va a arrojar dos valores, que es el valor verdadero o el valor falso. Siempre va a arrojar uno de estos dos valores. En caso de que en un condicional nosotros evaluemos dos o más expresiones, tenemos que tomar en cuenta los resultados de verdadero y falso como si fuera una tabla de verdad, dependiendo del operador que vayamos a ocupar. Esto vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante para explicarles. Ahora vamos a ver que en caso de que el resultado de la evaluación de esta expresión nos dé un valor verdadero, se va a ejecutar el código, en este caso dice el cuerpo de if, es decir, todo el código que esté dentro de este if. Y en caso de que sea falso, simplemente salta esta línea de código, salta este cuerpo de código que va a haber aquí y continúa con la ejecución del programa normal. Ahora seguimos con lo siguiente, que es un if-else. En la traducción al español se conocería como el condicional sí y en caso de que no, es decir, caso contrario o si no. Podemos ver de la misma forma, existe una evaluación de una expresión que nos va a dar de la misma forma dos resultados, o verdadero o falso. La diferencia es que en caso de que nos dé falso, hay un código que va a estar acá también para ejecutarse. Es decir, que podemos evaluar una expresión y tener un código de respaldo. Por lo general las expresiones if suelen ser usadas para validaciones, ya que preguntamos algo y en caso de que no lo sea, volvemos a pedir un dato, podemos controlar errores de los programas mediante este tipo de validaciones. Vamos a ver unos ejemplos de este if-else para que quede un poco mejor comprendido. Vamos a escribir un valor, una variable igual, número, que le vamos a poner un valor de 10 y le vamos a preguntar. Como ven aquí, lo que les mencionaba, una de las ventajas de Visual Studio Code es que nos permite crear estas estructuras ya de código de manera automática. Podemos ver que ya está todo identado para que no tengamos errores al momento de la ejecución y el intérprete lo haga correctamente su ejecución. Entonces podemos preguntarle que si num es mayor
si no es mayor a 0, que nos diga que este es un número positivo. Y en el caso contrario, es decir, si esta evaluación nos da falso, vamos a decirle que esto es un número negativo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que nos imprime un número positivo, ya que el resultado de aquí nos da verdadero y por ser verdadero ejecuta esta línea de código. Vamos a cambiar esto. Vamos a decirle que es menos 10 y vamos a ejecutarle. Y vamos a ver que nos dice que es un número negativo, ya que al verificar esta instrucción la evalúa y nos retorna un valor falso. Por ese motivo nos imprime la línea del caso contrario. Ahora, ¿qué sucede si yo ingreso como número 0? Vamos a mirar qué es lo que sucede. Y podemos ver que nos imprime es un número negativo. Pero sabemos obviamente que el 0 no tiene signo, es decir, no es ni positivo ni negativo. Tiene que decirnos el número es 0. Vamos a ver, el siguiente caso nos va a permitir controlar este tipo de cosas. Tenemos ahora una instrucción que se llama if, elif y else. Lo que nos ayuda a esta instrucción es que nos permite tener la capacidad de evaluar múltiples expresiones. Si el resultado de esta primera evaluación es falso, pues nos envía a la siguiente expresión, es decir, tenemos otro condicional acá. Es un caso contrario, pero con una condición. Eso es, en sí es una abreviación de un else if. Es decir, tenemos una expresión a la cual evalúa el if y en el caso contrario tenemos otra expresión que va a evaluar otra condición. Entonces, si esta expresión de aquí también nos arroja falso, podemos ver que pasa ya al caso contrario, es decir, ya no nos evalúa ninguna otra situación, ninguna otra condición y simplemente ejecuta el código que hay en caso contrario. Esto no necesariamente tiene que ser solo con 2, podemos tener muchas evaluaciones, porque esto lo que hace es, en caso de que esta sea falsa y esta sea falsa, simplemente pasa a la siguiente hasta que alguna de las instrucciones cumpla, que podemos decir si esta es falsa y luego la de aquí ya cumple y es verdadero el resultado, ejecuta esta línea de código y no ejecuta ni esto ni esto de acá. Y continúa la ejecución normal del programa. Vamos a ver un ejemplo ahora, en este momento. Continuando con el ejemplo anterior, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner una condición if y vamos a preguntar si el número es igual a 0. Y vamos a decir que en caso de que sea 0 nos imprima un mensaje que diga el número es 0. Que nos diga que el número es 0. Si lo dejamos simplemente así, va a funcionar. ¿Cuál es la cuestión? Que el intérprete va a ejecutar esta condición y luego también va a ejecutar esta otra estructura de código. Podemos ver que si el número es 0 y aquí decimos que el número es 0, pero acá no estamos validando eso, también nos va a salir estos dos mensajes. Nos va a salir que el número es 0 y que el número es negativo. Vamos a comprobarlo. Podemos ver aquí que nos imprime los dos mensajes. El número es 0 y el número es negativo, ya que al ser 0 viene y cumple esta condición. Entonces nos imprime 0 y obviamente nos imprime que el número es negativo. Para corregir esto lo que hacemos es poner un elif. Lo que hace esto es obligarle al intérprete que si evalúa esta expresión y el resultado es falso, solo
si es falso, pasa a la ejecución de esta parte de acá del código. Si el resultado es verdadero, ingresa, imprime esto y su continuación sería la línea 9 de código. Al momento de que esto retorna un valor falso, ahí es cuando viene e ingresa y evalúa la siguiente condición. Y en caso de que esta también sea falsa y esta al haber sido falsa dio paso a esta, entonces nos imprimiría esta instrucción de aquí. Vamos a comprobarlo. Vemos que simplemente nos imprimió el número de 0. Vamos a probar otro valor. Vamos a probar el valor 10. Esto nos va a dar falso aquí y nos va a salir que un número es positivo. Tenemos un número positivo y vamos a poner un número negativo. Y obviamente nos dice que el número es negativo. Hay algo también muy importante dentro de los condicionales if que se conoce como if anidados. Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a explicar. Vamos a declarar una variable que es edad. Vamos a decir que tiene 10 años. Y obviamente si nosotros queremos validar, es decir, una edad válida, tendríamos que decir que sea al menos positiva. Entonces, primero preguntaríamos si la edad es mayor a 0. En ese caso, queremos averiguar si es mayor o es menor de edad. Entonces, si edad es mayor conocen el operador mayor o igual, que nos imprima un mensaje que diga es mayor de edad, y caso contrario que nos diga que es menor de edad. Ya, y vamos a ejecutarlo. Podemos ver que aquí evalúa los 10 años, ingresa la primera instrucción, como es mayor a 0, viene, evalúa y nos dice que es menor de edad. Ahora, si ingresamos una edad negativa, obviamente sabemos que esto no está correcto. Y simplemente no imprime nada, porque no pasa esta condición de acá y ni siquiera llega a evaluar estas condiciones de aquí. Podríamos también controlar de que nos salga un mensaje que nos diga que esta edad no es válida. Y podemos ver que nos dice que la edad no es válida. Entonces esto es lo que es un if anidado. Nos permite evaluar una condición general antes de evaluar condiciones que están dentro de estas condiciones generales. Les había dicho que ya los condicionales se ocupan para validaciones, y en este caso un if anidado nos permitiría validar una gran cantidad de código en el cual nosotros vayamos a ejecutar cierta operación que sea exigente y que nos diga que obviamente una variable tiene que ser positiva, o que la variable tiene que ser una cadena o un entero. Vamos a realizar otros ejemplos. Vamos a usar algunos conocimientos previos que se han visto en videos pasados y para darles un poco de práctica. Vamos a crear un método en el cual vamos a decir que se llama evaluar edad. Vamos a pasarle un parámetro edad y simplemente vamos a preguntar si la edad es mayor
o igual a 18 y nos va a decir obviamente que esta es mayor de edad. Y en el caso contrario, ya sabemos que nos va a decir que es menor de edad. Vamos a poner aquí un input. Vamos a declarar aquí una variable edad. Que va a ser igual a un input. Y vamos a decir ingrese su edad. Y como obviamente nosotros sabemos que esto nos devuelve una cadena y acá necesitamos un entero, vamos a hacer un cast. Lo que hace esto es todo lo que nos ingrese aquí, lo que nos devuelva esta variable por teclado, que es la que vamos a ingresar, se asigne a edad de tipo entero para que sea usada en este método que vamos a llamar acá. Le vamos a pasar el parámetro que se llama edad. Vamos a ejecutarlo. Nos va a preguntar la edad. Le vamos a decir que tenemos 10 años. Nos dice que somos menores de edad. Vamos a ver algo más que se suele emplear en estos condicionales, que suele ser las dobles condiciones. Primero, aquí necesitamos nosotros validar para que sea mayor de edad, que sea mayor o igual a 18. Pero también necesitamos de que obviamente no sea una edad, un número algo grande. Podríamos decirle que no sea un número que no esté acorde a los valores que suelen tener una edad. Entonces, vamos a usar la palabra reservada AND y vamos a poner otra instrucción. Podemos decirle que edad tiene que ser menor a 100 años. Si la edad está dentro de 18 y 100 años, va a ser mayor de edad. Caso contrario, nos va a imprimir menor de edad. Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir un número bastante grande para ver qué nos sale. Nos dice menor de edad. Y obviamente este no es menor de edad. Entonces aquí vamos a usar un if. Y esta expresión necesita evaluar una condición. Entonces vamos a poner que edad sea menor a 18. Solo ahí va a imprimir menor de edad. Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir el mismo número de hace rato. Y podemos ver que no nos imprime nada porque no hay en ningún lugar donde se contemple que estas de aquí nos va a dar falso y la de acá falso. Entonces, ahora es donde tendríamos que controlar de que ponerle un mensaje de que nos diga que ingrese una edad válida. O que diga que es edad no válida. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner un número y nos dice que la edad no es válida. Ok, entonces vamos a ver otro error que suele dar en este tipo de ejercicios porque es uno de los más conocidos cuando estás iniciando en programación, la evaluación de edad. Y vamos a poner un número negativo, vamos a poner un -5 y nos dice que es menor de edad, entonces no podremos decir que un 5 es menor de edad, tenemos que controlar ese error. Vamos a ver que para que sea menor de edad tiene que estar entre los 17 y obviamente esto ser un número positivo. Entonces ponemos que sea mayor, que edad sea mayor a 0
y el operador AND. ¿Cómo funciona el operador AND? Lo que hace es entrar a esta línea de código solo en el caso de que esta instrucción de aquí sea verdadera y la de acá también. Solo si estas dos instrucciones son verdaderas, ingresa a esta línea de código. En el caso de que solo esta de aquí sea verdadera o solo la de acá sea verdadera, nos va a dar un resultado falso y va a pasar a la siguiente condición, ya que este operador AND funciona como en la lógica en las tablas de verdad y sabemos que sí y solo sí, cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a ver el operador OR, que funciona de una manera distinta. Y vamos a empezar. Vamos a declarar un método en el cual vamos a decir que se va a llamar evaluar fruta. Vamos a evaluar unas frutas. Y como parámetro vamos a enviar una fruta y vamos a preguntar si fruta es igual a, podemos poner manzana. Con el operador OR preguntamos si fruta es igual a pera. Vamos a poner otra que nos diga si fruta es igual a piña. Si en caso de que cualquiera de estas condiciones cumpla, va a ingresar a esta línea de código, a este mensaje. Que nos va a decir si es una fruta. Vamos a declarar una variable fruta, que es la que vamos a enviar al parámetro, que va a ser igual a un input. En este caso no necesitamos hacer cast porque es una cadena. Vamos a decirle que ingrese una fruta. Vamos a llamar al método evaluar fruta y le vamos a enviar el parámetro fruta. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar pera. Y como podemos ver, tenemos tres condiciones aquí. Y nos ingresó a esta línea de código, nos imprimió el mensaje que dice si es una fruta. De esta manera funciona el operador OR. Que no importa cuál de estas preguntas que estamos haciendo aquí, porque en sí es una pregunta, una cuestión de ver si es un valor verdadero o un valor falso, nos va a ingresar en caso de que cualquiera de estas sea verdadera. En síntesis en el operador AND todas las condiciones tienen que ser verdaderas y en el operador OR basta con que una de las condiciones que se está evaluando sea verdadera. Vamos a terminar con un último ejemplo, que es un ejemplo que suele hacerse cuando estás empezando con programación y es un poquito de lógica. Es un método que evalúa si un número es par. Vamos a poner el método que se va a llamar evaluar número, valor número, y vamos a enviarle un número simplemente. Cuando ingresemos el número vamos a preguntar si el número módulo de 2 es igual a 0, nos va a imprimir el mensaje que diga es par. ¿Cómo funciona esto? Esto es un ejemplo que siempre se hace al iniciar en programación. Nos dice si cualquier número que sea dividido para 2 y sea una división exacta, obviamente sabemos que es par. Lo que hace este operador aquí es darnos el módulo. El módulo es el residuo de una división y si vemos que obviamente es 0, entonces es par. Este sería nuestro método evaluador
del número, si el número es un número par o impar, y obviamente vamos a hacer vamos a declarar una variable, un input, que en este caso nos diga ingrese un número. No olvidemos hacer el cast, ya que vamos a manejar un entero. Obviamente necesitamos un entero aquí. Y vamos a llamar al método, que se va a llamar evaluar número. Evaluar número, y le vamos a enviar el parámetro no. Vamos a ejecutarlo. Vamos a enviar el número 5. Y en este caso no nos imprime nada porque no controlamos el caso. Vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a mandar uno que sabemos que sí es par. Vamos a enviar el 10 y nos dice que es par. Entonces vamos a controlar el caso contrario, que ya no necesitamos volver a poner la condición y decir si es falso, póngalo en par, porque simplemente tenemos en esta condición de evaluar si es par o impar dos resultados. Entonces con evaluar el 1, si no lo cumple, obviamente sabemos que es el otro. Vamos a ingresar de nuevo el 5 y nos dice que es impar. Con esto creo que quedaría completo la explicación de los condicionales if. Espero que estén atentos a los siguientes videos del curso de Python. Hasta la próxima.